¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos este fin de semana en Así las Cosas. La participación en la construcción, en la historia de lo que es de todos y todas es propio del ser humano. Hacemos diferentes cosas, todo a la vez, y tratamos de vivir, otras veces de sobrevivir, buscándole el sentido de la vida. Hoy hablaremos de los seres humanos reducidos a mercancía, clases, a géneros, clasificados en favor de personas que generalmente son hombres altamente privilegiados. ¿Podemos hablar de autonomía en una población controlada históricamente? Creo que no. El capital, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta desde lo semántico, lo práctico, hasta una política que ni en discurso cubre las necesidades básicas de todo un colectivo? Hablemos de repartición y privación de la tierra. Vamos a conversar sobre nuevas formas de esclavitud moderna. Toquemos lo que perturba el orden social, cómo esa llamada mano de obra se concibe en función de números y no de necesidades humanas. Nuestros invitados hablan de la necesidad de pobres funcionales al sistema. Hoy también le hablamos a quienes están en la cúspide de este sistema que mantiene todo esto, este estado de cosas. Jenny Torres y Juan Luis Corporán nos visitan para conversar sobre la investigación Producción de pobreza en el mundo del trabajo. Ellos, sociólogos responsables, exponen todas sus perspectivas y reflexiones en torno a este tema durante todo el desarrollo de este espacio. Acompáñenos en esta hora. Iniciemos la conversación. No tenemos mucho tiempo para perder porque imagínense ustedes, cuando se levanta información de valor que todavía no se ha concluido, por lo que me dicen, tenemos que aprovechar cada segundo de esta emisión en Así las Cosas. Jenny Torres nuevamente nos acompaña, también en la mesa Juan Luis Corporán, ellos investigadores de producción de pobreza en el mundo del trabajo, lo que estuvimos mencionando al inicio de este espacio, y ahora nos vamos al detalle. Bienvenida Jenny, bienvenido Juan Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer, Tatiana, estar aquí contigo. Se estuvo comentando mucho la semana pasada sobre este lanzamiento, algunos amigos, amigas aliados a estos temas de interés colectivo para quienes queremos un real cambio en República Dominicana desde el análisis, el levantamiento científico y sincero, honesto de lo que está pasando. Aún así, esto molesta a algunos sectores, sobre todo de poder, o que no entienden el lenguaje, desde la transparencia para poder identificar primero qué tenemos, qué somos, dónde están los conflictos y luego abordarlos. Sin sinceridad no podemos abordar estas cuestiones en República Dominicana. Vamos a hablar del inicio. ¿Cuándo se parte para estas investigaciones? Que no es una, son varias. Sí, bueno, este es un trabajo, como conversábamos tras bastidores, es un trabajo que esta es la primera entrega y que esperamos tener salud, ¿no?, para poder continuar, en donde queremos sobre todo cuestionar la forma en cómo se conciben los fenómenos, desde, por ejemplo, en el caso del tema de pobreza, que es la primera parte del texto. Nosotros iniciamos planteando de que nosotros estamos hoy en el siglo XXI, en el año 2022, conociendo la pobreza como se conocía en el siglo XIX. Nosotros tenemos heredada una visión del año 1889, construida, desarrollada desde Europa, desde específicamente Londres, de la concepción de un filántropo, que fue la primera persona que hizo un estudio en un barrio obrero, mapeó la pobreza, o mapeó lo que consideraba pobreza, y sembró esa forma de buscar siempre cuál es el estándar mínimo para de allí partir y de allí medir. Eso para nosotros es un elemento muy importante, porque ninguna visión de un fenómeno, ninguna visión de un indicador está libre de una concepción ideológica. Y esa concepción ideológica que clasifica, si se quiere, la vida y dice es válido los mínimos para un grupo y no para otros, entonces te produce un tipo de política pública que al final lo que va a hacer es servir mínimos. Claro. Entonces cuestionamos como todo esa conformación de producción académica que ha existido, pero que ha girado sobre todo alrededor de buscar cuál es el mínimo, y eso se ha agudizado mucho en nuestros tiempos, se ha agudizado mucho en América Latina, no es un caso exclusivo de nuestro país, pero sí venimos de esa mirada histórica de cómo nace esa forma de conocer la pobreza,
y obviamente establecemos la crítica de por qué no deberíamos en nuestro país tener esa única visión y lo que hacemos es eso, discutir en esa primera parte sobre los temas de pobreza, de qué manera nos debemos como sociedad cambiar la mirada para cambiar obviamente en la forma en cómo se construyen políticas públicas. Mencionas de una forma u otra mentalidad imperialista, Londres, Claro Inglaterra, que sí, y por otro lado Latinoamérica, textos, investigaciones que alimentan no solo lo que nosotros reproducimos, también lo que se lleva a políticas públicas. Entonces, ¿quiénes han sido los principales interesados en que esto se siga reproduciendo? Le pregunto a usted, Juan Luis, desde su óptica. Bueno, visión. La visión desde América Latina que se trabaja con el tema de la colonialidad del poder sí. Implica países, imagínate, pueblos que desde el 1492 hemos estado clasificados como los IN, ¿no? Los que no son ciudadanos, no son ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, sobre todo desde la metrópolis, crear un tipo de políticas públicas y que nosotros hemos copiado y nos hemos puesto un sombrero que nos queda grande, que nosotros terminamos siendo la mayoría de las poblaciones de América Latina ciudadanas de segunda mano. Entonces esos ciudadanos de segunda mano no participan en la política pública, en la toma de decisión, en la manera como se concibe la política pública. Y eso, mantener esos intereses cuesta dinero y se ha mantenido por años, ¿no? Eso es así. Entonces, taladrar ese sistema para mostrar cuáles son los elementos de alguna manera que reduce a la persona de segunda categoría a no participar en la política pública es el interés que estamos buscando con estos documentos. Que hay que hablar ya de todo este contenido. ¿Por qué fallan las mediciones actuales? Se ha hablado muchísimo, Jenny, sobre eso, de los criterios que se toman desde las diferentes instituciones, claro. Y ahí caes en un grupo o no, y allí tú conformas ese resultado de cara a organismos internacionales para decir que República Dominicana va bien, que claro. está bien y que sigue creciendo y desarrollándose, no así en índices de desarrollo humano. Vamos a hablar de eso. Mira, ¿por qué fallan? Fallan porque, ¿qué es lo que tienes? Tienes un fenómeno, que es el fenómeno de la pobreza, que es sobre todo lo que analizamos la pobreza y analizamos el mundo del trabajo, analizamos la relación que hay entre estas dos situaciones. Y es que, como decía al principio, la visión de la pobreza es una visión de Europa, de Londres, de cómo vivía un barrio trabajador, cómo vivían los barrios trabajadores en Londres, pero en una época en donde funcionaban las famosas leyes de pobre y en donde lo que era la política pública en general, reduciendo mucho el problema, era una política de caridad. Entonces, como hemos heredado en el tiempo esa forma de construir conocimiento sobre pobreza, acá en América Latina, la primera vez que se hizo un trabajo similar, que se hizo intentando recrear esos trabajos hechos en Londres, se hizo en CEPAL finales de los 70, y se hizo un estudio inicial en donde se conoció la situación en 10 países de América Latina. Pero el propio investigador de ese estudio planteó, esta es una mirada que aporta, pero que no puede sustituir todas las complejidades que tiene el fenómeno de la pobreza. Y se hace porque, bueno, es necesario, los organismos internacionales siempre plantean que es necesario poder medir, poder ver si avanzamos, poder comparar. Es como una agonía el tema de la necesidad de comparar. Y entonces eso se quedó sembrado como si fuese eso, la pobreza, no el indicador. Eso es importante porque la pobreza como tal es un fenómeno sociológico, es un fenómeno antropológico, es una cuestión de relacionamiento, de cómo veo al otro. Juan Luis decía al principio, hay un grupo de personas que están totalmente excluidas de la participación y están totalmente excluidas de la participación porque como planteaba el sociólogo George Simmel, que se le reconoce como fundador de la sociología de la pobreza, hay personas que lo único que son es pobre, porque le otorgamos ese epíteto, esa etiqueta dentro de la sociedad, lo colocamos como un asistido, porque tenemos una política pública
institucionalizada de la caridad, y esa persona, su participación en la sociedad es recibir, en el caso de nosotros del 2022, supérate, recibir una tarjeta que te clasifica como para poder ir a un hospital a tener un servicio de salud que no existe. O sea, el pobre, en ese sentido de asistido, que es como lamentablemente lo hemos reconocido, simplemente es un receptor de la caridad institucionalizada. Y eso tiene mucho que ver con el fallo de que ninguna medición funciona porque el fenómeno sigue igual. ¿Cuál es el éxito de la producción de conocimiento alrededor de un fenómeno? Bueno, que lo vayamos resolviendo, que vayamos creciendo en democracia, que vayamos creciendo en participación, pero eso no es lo que ha ocurrido. Y bajo la línea de pobreza, bajo esa visión ficticia de que vamos superando un fenómeno, cuando lo que estamos es superando, entre comillas, un indicador, el fenómeno como tal sigue creciendo. ¿Quiénes se ponen de acuerdo para que esos criterios se mantengan? Se ponen de acuerdo. Aquí es muy interesante hacer de la mano de un sociólogo estadounidense llamado Herbert Gans, que escribió en los 70 lo que él denominaba las funciones positivas de la pobreza. Y él decía, ninguna función que obstaculice el camino de la clase dominante se va a eliminar. Y los pobres cumplen una función porque son al final quienes hacen el trabajo que no estaría dispuesto a hacer alguien, a menos que, y esto es casi un discurso de los 1700, a menos que se encuentre en una condición de hambre que le lleve a hacer cualquier cosa. Y ese cualquier cosa es un trabajo. Él le llamaba el trabajo, los trabajos sucios, no sucios porque sean malos, sino porque son trabajos sin protección, que solamente estaría dispuesto a hacer alguien que esté en una condición de sobrevivencia extrema y tiene que hacerlo. Y ponía como ejemplo, la OIT los cataloga como trabajos peligrosos, que son todo ese conjunto de empleos, trabajos que ponen en riesgo la vida de la gente y que pareciera que no importa. Y alguien lo ejecuta. En el caso de por ejemplo, la sociedad norteamericana, la sociedad europea, suelen ser migrantes latinos, migrantes africanos, migrantes de un país sur. En el caso nuestro, son personas que están en zonas urbanas marginales, que son migrantes muchas veces internos, de zona rural hacia la zona urbana, pero también la población haitiana. Entonces, que se mantenga esa población en esas condiciones es el sustento del tipo de proceso de acumulación que tenemos hoy día. Y que no hay capitalismo sin pobreza, no existe. Exacto, y que en esta sociedad es la gran base, es la gran mayoría, base, aunque los indicadores digan lo exacto, contrario. Aunque queramos decir lo contrario. Pero hay un asunto extra que me gustaría analizarlo con ustedes, Juan Luis, también el hecho de la negación de yo maltratar a mi igual, a mi clase, a quien también tiene las mismas necesidades que yo. O sea, no lo digo Tatiana, digo porque general me reconozco y lo digo como una privilegiada en esta sociedad dominicana, por muchísimas razones que ya se han hablado en este espacio. Y tomando en cuenta ese aspecto, ¿ayudaría o no a que esa lucha, ese discurso, ese empoderamiento, que no me gusta mucho la palabra, de ese gran grupo de personas pueda movilizarse? Pero no pasa, porque me estoy negando, porque tengo el aspiracional, porque tengo que servir, porque tengo hambre, tengo necesidades satisfechas, y mi respuesta es hacia quien pueda resolverla, el político, el narco, el influyente, quien sea. Sí, pero fíjate, precisamente, pero por ahí también. Sí, precisamente yo creo que hay un elemento importante que puede enganchar en el planteamiento que haces y lo que está planteando Jenny. Fíjate, nosotros para poder trabajar este documento, en la parte que tiene que ver con el tema del mundo laboral, que es el sistema donde estamos ahora mismo conectados, ¿no? Esa pobreza se da en el mundo laboral, el mundo del trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Hay un autor, nosotros trabajamos para poder entender eso, que hace una crítica, se llama Karl Polanyi, hace una crítica de lo que se le ha llamado mercado laboral. Imagínate tú lo que es, ¿qué es lo que hace? Él observa que comunidades precapitalistas pasan a formar lo que se llama sociedad del mercado.
sociedad de mercado, mercado laboral, venta de la mano de obra. Y todavía cuando tú dices el concepto mano de obra, tú estás vendiendo mano como si fuera persona, ¿no? La persona vendida. Y él dice, y él observa y dice, ¿qué es lo que pasa? Pero más allá en términos de lenguaje, ¿cierto? En su... No, no el término del lenguaje, en el sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? Claro. Que convierte mercancía que nunca lo fueron convierte elementos en mercancía que nunca lo fueron. O sea, elementos que nunca lo fueron en mercancía. O sea, imagínate tú lo que es mercado laboral. ¿Qué es lo que es la labor? ¿Qué es lo que es el trabajo? El trabajo del ser humano. Tú estás convirtiendo al ser humano en una mercancía. No solamente eso, la naturaleza, la tierra convertida en mercancía, la Pachamama. ¿Qué es lo que significa eso? O el intercambio entre la gente, que era solidario, que era lo que tú necesitabas en dinero. O sea, el dinero, esos tres elementos son mercancías ficticias. Eso es, y con una eficiencia enorme. ¿Qué es lo que significa? La eficiencia de una ficción colocada en el sistema. Un sistema tan complejo que se manejaba por dos elementos. Aquí que yo engancho con el tema de pobreza, que es importante. El primer elemento era el hambre. La gente fue sacada de su tierra, quemándole, estoy hablando del siglo, estoy hablando de Inglaterra del siglo XVII, quemándole encima su vivienda, quemándole su cultivo, su trabajo, y se van a la ciudad. Y allí en la ciudad tienen que entrar en una matriz obrero-patrón, donde el dueño de los medios de producción va al mercado a ganar dinero. O sea, que el afán de ganancia, decía él, es una fuerza que mueve el sistema. Y la otra es la pobreza. O sea, la gente tiene hambre, la gente tiene que sobrevivir en ese sistema. Entonces, ¿qué asume la gente? El trabajo que le dé el sistema. Claro. Y ahí vienen los trabajos sucios. O sea, yo tengo que sobrevivir en ese sistema a tal punto de que existieron leyes en ese momento que castigaban al que estaba vago. Exacto. Imagínate tú venir de mi tierra, que yo era dueño de los medios de producción, que yo producía, y entonces yo entrar en un sistema jerárquico que me explota y que además tengo que asumir no lo que la vida que tenía antes en comunidad, sino asumir un tipo de vida en explotación donde la reproducción, la producción y la reproducción estaban, los dueños lo tenían otros. ¿Dónde dejamos de reconocernos como un mismo grupo con las mismas dificultades aquí viene el y sistema. carencias? Y eso va a reconocer quién es el explotador o quiénes son los explotados. ¿Dónde pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Sí, entonces lo que plantea es que ese sistema de alguna manera fagocita, se come las relaciones comunitarias. Esa relación de solidaridad se la va comiendo y se la va tragando. Y decía, es un fenómeno, el mercado había existido muchos años antes, el mercado es de antaño. Ahora, este fenómeno donde es una sociedad de mercado que se come todo tipo de relación, genera competencias entre nosotros. ¿Qué sucede con el hombre que va a la fábrica? Voraces, ¿eh? Sí, voraces, pero fíjate el fenómeno peor, que para mí donde está lo grave. O sea, que nosotros sacamos este documento, que vienen otras cosas más, pero en este documento, ¿qué es lo grave? Ese hombre que entra en un sistema obrero-patrón, donde tiene que asumir que el otro es el jefe, introyecta una forma de proceder que la lleva a la familia. Claro. Y por tanto, ¿quién se queda en la casa? La mujer y los hijos. Entonces, esa mujer recibe un impacto que convierte su cuerpo también en mercancía, de uso de un hombre que viene cansado y explotado. Y además que la coloca a ella, si él es ciudadano de segunda, ella de tercera. O sea, porque él va a explotar y ahí comienza una selección del trabajo que vale en el mercado, ¿sí? Un trabajo para el mercado y un trabajo para el uso que hace la mujer en la casa, que ese no está valorado en el mercado, porque el sistema se tragó todo, el otro no lo valora, y todo lo que no es del sistema está devaluado. La solidaridad, la amistad, la relación. Entonces, eso es importante para entender el contexto del mercado laboral que estamos hablando. Y lo de reconocernos e irreconocernos, aplicándolo a la cultura dominicana. Sí, claro. Porque esa es la base. Yo creo que no se tiene mucho la conversación en ese aspecto. ¿Qué pudiéramos decir en torno a ese sentido, ya para irnos a la publicidad con esas reflexiones? Bueno, fácilmente. Yo quiero... Sí. Atacar un poco, sí. como lo ven. No, el fenómeno, nosotros lo planteamos incluso de los elementos hasta los más elementales. Nosotros tenemos un sistema que hace que nosotros mismos no seamos capaces de aceptar lo que somos. Primero, negación de lo negro.
Totalmente. Totalmente. Negación de que soy pobre y reconocerme como clase. Pregúntale a un O que soy muchacho obrero. que Todos vive en queremos ser Clarín, clase media. sí, que vive en Clarín, ¿dónde están los pobres? Clarín, Guachupita, ¿dónde están los pobres? Más abajo, no yo. O sea, nosotros tenemos una experiencia de la Escuela de Formación Política de tratar la lucha que Jenny hace para que la gente se reconozca, yo soy pobre y por tanto soy una clase explotada, no, yo no soy igual que fulano. Entonces, ese elemento, ese tema de desigualdad que existe es lo que impulsa el proceso. Pero además, la otra desigualdad, mujer-hombre. O sea, nosotros vivimos una sociedad de desigualdades y esas desigualdades y de inequidades tiene una respuesta en el mercado laboral, que es donde se reproduce la riqueza. Entonces, es un fenómeno que hay que atacarlo porque eso se enquista en la cabeza de uno y uno va a la sociedad creyendo que te van a recibir igual en una plaza y tú eres asediado hasta por el guachimán que está ahí, porque tú eres de color más negro o porque eres más pobre por el tipo de ropa que tienes. Por un igual, con menor ingreso económico, pero por Entonces, un igual. es un Importantísimo tema. Sí, eso, sí, importantísimo, sí. porque ustedes lo plantean, la pobreza ayuda a garantizar el estatus de aquellos que no son pobres. Tú no estás ayudando a tu igual, estás ayudando a esa élite de poder económica, política, a que mantenga el estado de cosas. Nos vamos a la publicidad con esta idea. Cuando estemos de regreso, otros asuntos. Estamos ávidos de información y de discusión. Quédese ahí. Estamos de regreso. Producción de pobreza en el mundo de trabajo. Tanto que decir junto a Jenny Torres y Juan Luis Corparán, porque si lo vemos, por ejemplo, de lo que decíamos del instrumento político, no solo en campaña, también para movilizar ideas, para fijar mensajes en la población en cuanto a... Estoy pensando inclusive hasta el primer empleo. ¿Recordamos esa discusión y cómo mucha gente lo validó, incluyendo los medios de comunicación? Hablemos de eso, el instrumento político, la movilización de las masas. Eso es muy interesante. Mira, hay te voy a traer otro sociólogo y tenemos que hacerlo porque precisamente esa es una de las críticas principales que hacemos en el texto. Nosotros tenemos que traer esos grandes relatos que dimensionen el fenómeno y lo coloquen en el centro de la discusión y lo coloquen del tamaño que es. Hay un sociólogo francés que hereda la propuesta de George Simmel, que es el padre de la sociología, y él hace un análisis muy interesante que le tardó 10 años en Europa para identificar lo que él denomina que son las formas elementales de la pobreza. Y ese sociólogo se llama Serge Pugin, plantea lo siguiente: los políticos les gusta elegir mediciones de pobreza estadística porque pueden moverlas en un corto periodo de tiempo y mostrar entonces un éxito. Entonces, por eso es tan atractivo utilizar, así mismo lo trabaja Herbert Gans en una de sus funciones, en donde dice, los pobres son un instrumento de los políticos, de todos los partidos. En el caso de Estados Unidos, él puede hacer un análisis importante de dos partidos que se diferenciaban bastante en los 70, y él decía, usado tanto por derecha o por izquierda. En el caso nuestro, en donde es difuso la ideología de los partidos que tenemos actualmente, la pobreza es utilizada absolutamente por todos los partidos. Y esa utilización de que la pobreza es un instrumento y que pareciera que hay un acuerdo nacional en que sí queremos eliminar la pobreza. Pareciera, digo pareciera porque es hipócrita. Pareciera que queremos eliminar la pobreza. Por lo tanto, va a ser atractivo que el gobierno de turno pueda exhibir que cambió la pobreza. Para eso, la medición línea de pobreza es ideal. ¿Por qué? Voy a citar algunas cosas de cómo se utiliza, cómo se calcula la pobreza. Para calcular la pobreza, ¿qué cogemos? Todos los ingresos que tenga una familia, pero todos. El ingreso laboral, que en el caso de la pobreza, para muchísimas familias que tienen ingreso laboral cero, es el menos importante. Se utiliza también el ingreso que se transfiere por esos programas, por Supérate, por como se llame en el momento, Supérate, Progresando, etc. Se utiliza la remesa, que la remesa, ¿qué es la remesa? La remesa es la negación del futuro en tu país, que tienes que irlo a sortear en otro país y hacer que sufrir probablemente tú una pobreza en un país extranjero para que tu familia no la sufra en el origen. Y sostuvo toda la base de nuestro país en el confinamiento por la bajada. Totalmente, totalmente. Y se utiliza también los ingresos de lo que se llama el alquiler imputado, que lo criticamos mucho porque es
es otra distorsión de lo que es el ingreso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el alquiler imputado? Bueno, el alquiler imputado es una categoría que ha sido definida. Hay todo un manual elaborado por el Grupo Canberra que plantea, bueno, cuando estamos analizando la vida de la gente, quien tiene una vivienda propia y quien tiene una vivienda alquilada tienen una diferencia a nivel de bienestar, porque se supone que el que tiene la vivienda propia está por encima a nivel de bienestar de quien la tiene alquilada. Entonces se valora lo que la persona pagaría de alquiler si decidiera alquilarla como si fuese un ingreso. No es un ingreso real, sino que es un ingreso que de alguna manera te mide un bienestar. Ese alquiler imputado, el propio Grupo Canberra plantea que funciona en los casos de países que tienen muy bien analizado su mercado inmobiliario y pueden categorizar incluso las zonas. Países como el nuestro, que hay escasa investigación, incluso de la relación suelo-costo del alquiler, resulta muy complejo. Y es una recomendación para medir bienestar, pero jamás se puede confundir con un ingreso que está disponible para hacer una compra. Y en unas simulaciones que hacemos, están presentes en el libro, mostramos el impacto que tiene ese conjunto de la remesa, el alquiler imputado y la propia ayuda que te doy para que dejes de ser pobre, y nos dice el número real de personas por debajo de la línea de pobreza fuera mayor, porque como estoy contabilizando ese alquiler imputado, eso es que tú vives en Domingo Sabio, en una casa alquilada, y en una casa propia, y tú la alquilarías por 1,000 pesos, ese 1,000 pesos pasa a ser parte de tu ingreso. ¿Y qué es lo que la línea de pobreza? Es un algoritmo. Si el ingreso per cápita por encima de 5,000, no eres pobre. Si es por debajo, digo 5,000 porque esa línea varía. Si es por debajo, eres pobre. Es un algoritmo simple que cualquier valor lo altera. Por eso es que es tan fácil de moverlo. Un ejemplo lo acabamos de tener también ahora mismo. Sale un informe de CEPAL y CEPAL tiene una metodología de calcular la canasta básica y calcular la línea de pobreza distinta a la de MEPID. Y tenemos con la misma data 2 números de pobreza distintos. Eso no es bueno ni es malo, eso simplemente te confirma que es un indicador manipulable. ¿Y qué tan distinto, qué tan lejano es el criterio que utiliza uno y el otro? No son lejanos. La diferencia mayor estaba en la pobreza extrema. CEPAL planteaba 5.7, MEPID 3.5. Sin embargo, en la pobreza moderada, MEPID 23 algo, CEPAL 21 y algo. La diferencia numérica no es grande. La diferencia, lo que ilustra eso es que es muy fácil mover el indicador, por un lado. Por otro lado, nos pone a cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo se calcula la canasta básica que va a servir para colocar la línea de pobreza? ¿Cuál es la definición de esa canasta básica? Los libros dicen que es ese indicador de bienestar en lo que todos nos hemos puesto de acuerdo que garantiza bienestar para una familia. Pero cuando vamos a correr el modelo que va a identificar ese valor de la canasta básica, ¿dónde hurgamos? Hurgamos en lo que son los decil 1, decil 2, decil 3, o sea, el 30% de la población que tiene menos ingresos. ¿Qué come la población que tiene menos ingresos? Lo que quiere o lo que puede. Entonces, en términos de hecho, estamos calculando un elemento normativo. No sé si queda claro lo que quiero plantear. Yo valido una alimentación inadecuada porque primer, segundo, tercer decil, pensemos que aquí hay contadas 5 canastas. La canasta del quintil 1 en el 2019, por ejemplo, que tenemos un ejercicio hecho ahí, giraba por alrededor, si mal no recuerdo, por los 14, 15 mil pesos. Quintil 1, que es el 20% de la población que tiene menos ingresos. Estamos diciendo entonces que yo voy a ver esa alimentación del quintil 1, que son 14 mil pesos, la del quintil 5 son 63 mil pesos, yo tomo como buena y válida esa del quintil 1 y de ahí extraigo los valores para medir el estándar de sociedad. Yo, Jenny Torres, no me puse de acuerdo para decir que quien al mes
vive con 5.200 pesos no es pobre. Porque ¿qué significa 5.200 pesos al mes? Significa una alimentación precaria. Y significa, ahí está contada, cuando hablamos de pobreza moderada, alimentación y canasta de bienes no alimentarios. Estamos hablando de alquiler, estamos hablando de vestido, estamos hablando de transporte. O sea, estamos validando de entrada con esa forma de medir la pobreza que tiene que haber desigualdad. Eso es lo que estamos diciendo. Por supuesto. Yo estoy diciendo, si tú, a mí me gusta hacer la división de esos 5,000 pesos, lo que representan en el mes, y si un mes tiene 30 días, nosotros estamos hablando de que con menos de 200 pesos al día usted desayuna, come y cena de manera adecuada, pero usted fue al trabajo, usted pagó alquiler, usted compró gas, usted hizo todo. Y eso es una falacia, eso es ficticio. Y por eso, porque es ficticio, es tan fácil mover, y de eso es genial agarrarse como partido político. Sin embargo, ¿cuál es el criterio para otorgar la ayuda? Es otro criterio. Es el que usa el CIUBEN con índice de calidad de vida, que tiene otras complejidades y que por eso hay esa distorsión de que yo tengo gente que no es pobre o está calificada como no pobre por línea de pobreza, sin embargo recibe ayuda. Y es un número importante de familias. Cuando vemos la cantidad que al día de hoy recibe ayuda, estamos hablando de que más de la mitad de la familia dominicana está inscrita en alguna de las ayudas de Supérate. Pero el porcentaje de pobreza es el 20%. No hay como un descuadre extraño ahí. Cuando debería ser 50 entonces, si tantas personas tienen que ser subvencionadas. Tengo que asistir a una familia que no es pobre. Entonces de ahí es que la sociología nos ayuda. Y dice Simmel, si es pobre, si es asistido, entonces es pobre. Porque el pobre está dentro de la sociedad en relación a. Y si mi papel en la sociedad es que me asistan, entonces estoy degradando su condición de ciudadano porque lo estoy haciendo como gobierno, lo estoy haciendo como Estado, lo estoy haciendo como persona, porque estoy aceptando que la respuesta hacia la persona que no tiene sus derechos satisfechos, hoy, 2022, siga siendo una respuesta de la caridad, porque eso es Supérate. Es una caridad institucionalizada y eso no lo podemos olvidar. Sí, hay que mencionar algo importante. Dijiste la palabra bienestar, pero ¿cuál bienestar? Exacto. O sea, son conceptos Exacto. que en términos, vuelvo con el lenguaje, son muy difíciles de aplicar con esta realidad tan a la clara, porque está ahí, es evidente, la podemos palpar en la gran concentración de personas que viene a Santo Domingo, la desigualdad social que vemos y económica que vemos todos los días en distintos márgenes. Ahora bien, Estado dominicano que ha institucionalizado esta caridad, como bien se le está diciendo, ¿por qué se ha validado durante tanto tiempo? ¿Por qué los indicadores que se muestran a nivel internacional de desarrollo no han podido ser peleados desde el discurso y desde, no sé, activismo, lucha, movilización? Hay otros temas, Jenny, que han podido calar en la opinión publicada. ¿Qué ha pasado con esto de pobreza que es mundial, es histórico, es el instrumento más poderoso para jugar con la gente? Mira, el tema, nosotros... Qué complejo, ¿verdad? Tenemos muchos años ¿Cómo responderte, Tatiana, trabajando eso? con esto. Y para muy mí, difícil, muchacha. Complicado. no, para mí es interesante porque el tema es que estos elementos que Jenny plantea se ha tomado desde la economía. Exacto. Y no parece tema ciudadano. Si tú eliges, bueno, ¿cuáles son los temas que hay que tratar en el país? El número de la cantidad de pobreza, medir, eso no es tema para ciudadanos y ciudadanas. Tú prefieres discutir el tema de la corrupción, tú prefieres discutir otros temas que son más palpables, pero estos son complejos. El presupuesto nacional, la principal ley de este país, después de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿quién discute el tema del presupuesto? Bueno, simplemente cuando te van a subir los impuestos, es el debate, pero el presupuesto nacional cada año hay que evaluarlo y volverlo a trabajar, reformular el presupuesto. ¿Cuándo es el debate para eso? O sea, hay debates que no son para la población. En un debate abierto y participativo, porque no todas las partes se invitan a esas discusiones, que es importante. Así es, pero además, fíjate el otro elemento importante, que es de la cosa que discutimos también en el libro, es que nosotros entendemos que se estableció un cerco
un cerco que es difícil de brincar. ¿Por qué el cerco? Recuerda que te hablé en un momento que hablamos aquí de... salir de una clasificación a otra. No, sí, es difícil, es difícil tu trabajo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pero vemos en las redes todos los días que el rico hace dinero con su móvil y el pobre se entretiene. Y seguimos repitiendo esos mensajes del pobre, pobre porque quiere. Exacto. Tú eres un vago. Ahí es que viene. Aquí está la gente ayudándote y tú no aceptas la ayuda. Entonces, es que el cerco está plagado de estereotipos. O sea, el tema es cuando se establece el estereotipo que comentamos ahorita es la mujer a la casa, el hombre al trabajo, la mujer es débil, el hombre... Ese tipo de estereotipos. Nosotros lo analizamos, por ejemplo, con respecto a la mujer, pero es lo mismo con respecto al pobre porque quiere, o con respecto al negro, el negro ni siquiera tiene derecho a participar o a decirse que es negro. La tendencia en República Dominicana fue a decir, yo soy español, sale en una encuesta en estos días donde la gente negro. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, nosotros lo verificamos aquí? Mira, nosotros hicimos un análisis de más de 40 encuestas. De la encuesta nacional de fuerza de trabajo y la continua cuando arranca en el 2016. Ese análisis que nosotros hacemos nos mostró poco a poco que las mujeres habían entrado en el mercado laboral y la brecha se había reducido. La diferencia, por ejemplo, en la PEA, la población económicamente activa, o los ocupados, cualquiera de los indicadores que medías, la brecha se había subiendo la cantidad de mujeres que entraban al mercado laboral con relación a los hombres. Tú dices, ¿mercado laboral formal o informal? Formal. En el formal. Sí, en el análisis del formal, pero también en el informal, en los dos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros decimos, bueno, pero si es así, hay que, todos los análisis que nos daban decían, bueno, que es muy interesante que la brecha se redujo. Sin embargo. Entonces comenzamos a buscar otro análisis que nos dé posibilidad de entender lo que estaba pasando. Y comenzamos a analizar dónde eran que las mujeres estaban entrando a trabajar. Parecía que era de los intersticios que había en el sistema que dejaban los hombres, los espacios que dejaban los hombres. Igual que el haitiano entra a trabajar en los espacios que deja el dominicano. ¿Y dónde era eso? En trabajo feminizado, sobre todo. Entiéndase enseñanza, entiéndase salud, cuidado, los trabajos de cuidado. Ahí era que entraba la mujer. Y los hombres seguían en infraestructura, en construcción, en minas. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ¿y dónde es que nosotros analizamos? Decimos, bueno, vamos a analizar pobreza. ¿Cuáles son más pobres? ¿Estos trabajos feminizados o donde los estereotipos nos han llevado a que los hombres trabajen? El 75% de los que trabajan en los trabajos feminizados son pobres. Así es. Mientras que el otro, 9.8%. Fíjate la diferencia que hay. Por tanto, fíjate cómo un estereotipo creado históricamente en el mundo del trabajo llevó a que las mujeres ocupen espacios que le hacen pobre y las permanecen siendo pobres. Madre de familia. Mira, eso es increíble. Con relación a eso, he escuchado personas decir que se han hecho estudios en otros países donde las mujeres han respondido que prefieren esos trabajos feminizados. ¿Qué se tiene para contrarrestar esas investigaciones? Sí, fíjate que sí, que ellas prefieren ser. Precisamente Richard Anker decía, hay que discutir con el tema preferencia. Claro. ¿Qué es lo que tú tienes como estructura mental en términos de preferencia? Es así. Yo prefiero, me lo impone el sistema. Exacto. Entonces, el tema de la colonialidad del poder. Tú dices, bueno, pasó la colonización hace mucho tiempo, pero nosotros seguimos colonizados aquí en la cabeza. Entonces, mientras eso, fíjate lo que estamos planteando. Mientras te repitan, tú no puedes, tú no debes. Claro, tú no debes, tú no puedes, yo te escribo así de esa manera. Entonces, claro, esa es tu selección. Tu selección se va a dar. No importa ser en un país europeo de bienestar. Es un fenómeno. Ese es el cerco. Ese es el cerco que nos han colocado y nosotros tenemos que empezar a cuestionar. Entonces, ¿qué hicimos en el libro? Bueno, vamos a empezar a medirlo de manera distintas. Y pudimos hacer dos ejercicios. Son más. Te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo fue separar. Separar cuáles son los trabajos de mujeres, trabajos de hombres, poder analizar eso y comenzar a medir por otros indicadores que muestren brecha. Y las brechas subieron, medido por Duncar, otras mediciones, hasta un 40% de brecha entre hombres y mujeres en el sistema. En el tiempo, que eso es importante. En el tiempo, medido desde el 2000 hasta el 2001, el 2021.
Entonces, en ese tiempo nunca la brecha se ha reducido. La inclusión de las mujeres en el mercado laboral ha ahondado la brecha entre los dos. Es un elemento más. O sea, trabaja más, pero sus ingresos son entonces menos. la otra cosa, sigue trabajando en la casa. Exacto. Y sigue trabajando en la casa y además entrando en ese tipo de trabajo que Jenny planteaba, que eran los trabajos de baja calidad, feminizados. Entonces sí puedo entender precarios. a las mujeres que dicen, ¿para qué empezaron esta lucha? Yo hubiese preferido quedarme solo con el trabajo del hogar. Claro, claro que sí, pero porque primero hay un Porque trabajo. hay un Lo han problema dicho, Jenny, cultural, sí, claro, lo han hay dicho. un problema trabajo cultural Ahora que tengo nos triple roto. carga. Sí, Triple así carga. Hay un es. problema cultural. Se Claro, mantiene el Marlene. trabajo tradicional, Claro. así. Tú te mantienes adjudicado en a la la casa, mujer, sí. y el trabajo del éxito profesional de cara Claro. a lo que ejerce. La cantidad de horas comprobado por la encuesta. Compañera, Hogar, las entiendo, pero no es ahí que está el problema. No es ahí que está el No es ahí. en otro lado. Entonces, y el otro punto de la brecha fuerte que nosotros encontramos fue con el tema de salario. ¿Qué hicimos nosotros? Un ejercicio agarramos un modo de medir de la OIT, donde se habla de la brecha ponderada, la medición ponderada, donde colocamos hombres y mujeres que tienen las mismas condiciones de experiencia laboral, de estudios, de la rama laboral donde están, colocada en el mismo lugar, un ejercicio, claro, hipotético, más de laboratorio, y cuando tú mides la brecha, 28 puntos, las mujeres, los hombres ganan 28% por encima de lo que gana la mujer. Con la misma Eso, condición. Con la lo misma han- condición. Lo han publicado estudios internacionales. En República Dominicana se ha ampliado. Sí, Lo hicimos para, esto lo hicimos para República Se ha ampliado Dominicana. en diferentes aplicamos para República sectores. Lo aplicamos para Eso fue lo República que Dominicana. hicimos. Eso se hizo. Es un valor la agregado. Y OIT está lo aquí, había hecho. importantísimo, Está aquí. importantísimo, porque Exacto. todavía escucho sí, hay más direcciones, hay más Claro. presidencias, hay Sí. más en el sector privado. Sin embargo, Bueno, esa no es solamente la mayoría. son, y eso no son todos los gerentes. No es la sectores. mayoría. Y no son todos los sectores. Son gerentes únicamente en enseñanza, En rama feminizada. y enseñanza y el tema de salud. Lo que Cuidado. pasa en la política con los ministerios. Exacto. ¿Eh? Es Vamos el a, mismo problema. a la Claro. publicidad y cuando estemos de regreso, vámonos con ese aspecto estatal. Fuera de color, partido, ha sido un comportamiento histórico Así es. que hemos validado y hemos estado repitiendo año, ciclo, periodo por periodo. Vámonos con esa reflexión después de la publicidad. Me gusta conversar con gente transparente y responsable que independientemente de la función que ejerza y el momento en que se sitúen en sus profesiones, mantienen la coherencia en el discurso. ¿En base a qué? Levantamiento científico. La academia ayuda a impulsar estos temas de producción de pobreza en el mundo del trabajo. Jenny está con nosotros todavía, Juan Luis, hablando en el segmento anterior de la participación política y cómo eso también influye en la toma de decisiones para políticas públicas en beneficio de todos y todas. No vamos a abogar por un estado de bienestar porque estamos muy lejos de ahí. Sin embargo, ir reduciendo, juntando un poco, ¿no?, esos niveles de desigualdad que tenemos económica, social, política en República Dominicana. Y mencionábamos, y lo coloco en la mesa para retomar la discusión, de que el hecho de que un hombre o una mujer esté en la toma de decisión, tenga el poder de controlar, de evaluar, de gestionar, de dirigir, no tiene que ver con la mirada o con lo que se instituya en esa dirección o en ese ministerio o en ese gobierno, vamos a decir. Sí, yo pienso que es importante que se visibilice la participación de la mujer de entrada, claro que sí, abogo y sigue abogando porque tengamos un consejo de gobierno paritario, porque tengamos mayor participación política de la mujer. Como el de Boric, por ejemplo. Como el de Boric, exacto. Pero tenemos que trascender esa visibilización del papel de la mujer, de que somos competentes, de que sí podemos ocupar cualquier estado, pero hay que brincar también esa barrera cultural que nos hace que nos ubiquen. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar ahora mismo, nos ubiquen en esas labores, sobre todo que están asociadas a la reproducción de la vida, y creo que en ese sentido, ese cerco cultural hay que trabajar por lucharlo. Sí, hay que trabajar
por la visibilización, por el aumento numérico. Yo creo que sí, que es fundamental, que es importante, que podamos participar de igual a igual, pero también tenemos que luchar porque brinquemos ese cerco. Tenemos, por ejemplo, un congreso en donde es notorio el aumento de la participación de la mujer, pero ese aumento de la participación de la mujer tiene que estar acompañado con ese análisis de que los fenómenos no ocurren igual para el hombre y para la mujer. Ese análisis, ese enfoque de género es fundamental en la política pública, en cualquier diagnóstico que se haga, porque si no vamos a seguir pensando que las cosas van a ocurrir por inercia y vamos a seguir pensando que no hay que diferenciar las políticas públicas para poder romper ese cerco. Cuando decimos que la mujer puede trascender a la ciencia, tenemos que creérnoslo, pero tiene que creérselo el director de la escuela, la directora de la escuela, tiene que creérselo la maestra, tiene que creérselo todo el que participa en el ejercicio de la política pública, tiene que haber una campaña del MINER, tiene que haber una campaña desde el Ministerio de la Mujer, porque no va a venir solo, el cerco, ningún cerco se brinca solo, ni ese cerco de género, ni el cerco del que hablaba ahorita Juan Luis, de la consideración del que el pobre es pobre porque quiere, que una instalación de un sentido común que hace que, tú preguntabas ahorita eso, hace que aceptemos esta medición de pobreza, pero las otras mediciones que hay en el mercado laboral, ahora no le llamamos ahora a el grupo de personas que entra nueva al mercado laboral y que no está trabajando, ¿cómo que le llamamos? Fuerza potencial. Son gente que no están trabajando, pero que no han ido a buscar trabajo por desorientación o están cansados, y ya no le llamamos desempleo, le llamamos... O sea, y eso te reduce el desempleo. Pero ojo, yo tampoco culpo quien no desee ser aún más explotado. Claro. Porque hay muchos trabajos y la depreciación de ese ingreso, de ese salario, hay que discutirla. Sí. Es un punto importante. Pero es precisamente eso, todos esos eufemismos que utilizamos para nombrar los fenómenos. Que no quiere trabajar 20 horas, 6,000 pesos. Claro, exactamente. ¿Y quién quiere trabajar así? ¿Quién quiere trabajar así? ¿Quién quiere dejarse ser explotado? Vamos a decir las cosas como son. Como pasa con los anuncios de las cuidadoras, de las niñeras y demás. Que a la clara, entonces lo vemos publicado. Esa explotación a la clara. Pero caramba. Y dicen, ay, no quieren trabajar, pero te ponen un anuncio, un fin de semana al mes, atender 3 niños, no sé, cualquier cosa y 15,000 pesos. Por eso el 60% de la población está en el sector informal. Así es. De la economía. Así es. Sobre la pregunta que les hacía de la mujer, también la visión sociológica, no solo de la del economista, pero esa responsabilidad de tener estos datos y otros para de verdad ejecutarlos de manera positiva. ¿Y a qué me refiero? Hay gente que conoce y que sabe estas cosas, las manipula y las utiliza para dar una respuesta de satisfacción ante la sociedad y los otros círculos de poder que se entiende tienen el conocimiento y no es así. ¿Me explico? Sí. Pero fíjate, yo creo que mi preocupación todavía hay un elemento más a añadir ahí. Mira, Karl Polanyi, el autor que estamos hablando, hizo un planteamiento complejo, porque incluso discutía con su misma creencia, ¿no? Karl Polanyi era de tendencia marxista, en el contexto que estaba, y él decía, si Marx tenía razón en lo siguiente, el fenómeno explotación y plusvalía en el mercado laboral es serio. Perfecto. Pero lo fuerte ha sido que el sistema liberal en ese momento, neoliberal en este momento, rompió, desbarató toda la estructura mental de la gente, el tipo de comunidad, de relacionamiento. Hasta el punto que tú agarras y dices, vamos a subir salarios a todas las mujeres y a todos los hombres. Tú no has cambiado nada. Nada, absolutamente. Porque los estereotipos siguen estando aquí, en la cabeza de la gente. Y al final vas a reproducir lo mismo al final. Por tanto, la lucha social no solamente puede ser por el tema económico, tiene que ser también por cambiar una serie de productos culturales que tenemos enquistados en nuestra cabeza. La cultura es importante. ¿Hemos tenido retroceso en ese sentido? Bueno, yo lo que creo es... Yo pensaba que estábamos avanzando, Jenny, pero ahora veo que hemos retrocedido en términos de derechos humanos y fundamentales y todo lo que se quiera. Nosotros tenemos que volar el cerco. Hay que romper ese cerco sigue ahí igualito. Tú puedes avanzar, pero el cerco sigue avanzando contigo.
Tú puedes decir, bueno, este país crecimos, pero sigue avanzando, porque sigue reproduciendo pobreza, Claro. sigue reproduciendo desigualdad, sigue teniendo hospitales sin curita, sin salud, sigue teniendo escuelas como lo que tenemos ahora, un sistema de educación que no camina. ¿Por qué? Por esto se reproduce igual las cosas. Por tanto, hay elementos culturales que hay que trabajar. Y que la Que es lo pandemia, más difícil. Y la pandemia nos complejizó, nos mostró, y pienso que sí, podemos decir, bueno, pero eso fue mundial, todos los países retrocedieron. Pero lo que ocurre es que la pandemia nos encuentra con este conjunto de, como a mí me gusta llamarle, de desigualdades preexistentes, sin ningún plan, y no aprovechamos, o al menos no es de conocimiento de nosotros, ese año de la pandemia, sobre todo el 2021, para construir un plan en materia educativa, que yo siento que vamos a tener un retroceso de 10 años. ¿Cómo será que vamos a recuperar lo que las poblaciones urbanos marginales, las poblaciones de lugares más remotos perdieron por no tener un correcto acceso al Internet y no poder tener el ejercicio que creemos que se tuvo? Se declaró un éxito el año escolar virtual, se decretó como un Desde el éxito, principio así lo dijeron los planteó especialistas que eso el iba a ser ministro, un y sin embargo disparate. tenemos la certeza de que no ha sido así. Lo ha planteado la ADP, lo han planteado Sí, asociaciones de desde el padres, lo principio, han planteado algunos estudios cualitativos, había condiciones. de que hay un retroceso importante y no, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la innovación? ¿Comprar tabletas? Entonces, en ese sentido, yo no veo que hayamos avanzado tanto como país en materia de conceder derechos. En salud igual, ¿qué hicimos? Dotamos a la gente de un carnet. Tenemos todo el mundo con un carnet, pero ¿un carnet para qué? Para ir al hospital, como acaba de plantear Juan Luis, sin recursos. Tenemos un retroceso en la inversión en salud. Tenemos un retroceso en la inversión en vivienda. Entonces, avance en materia de derechos, creo que nos falta un poco. El tema también es desde los movimientos sociales, cómo vivimos esto, que es la pregunta. Pero esa es una preocupación mía también, Así es. Jenny, que hemos estado ahí en diferentes temas. Veo que quizás estamos un poco encantados si no nos estamos movilizando. El confinamiento hizo, obvio, que nos viéramos limitados a concentrarnos, sin embargo, hay muchos temas por los cuales seguir Muchos abogando, temas, sí. no en los medios, porque desafortunadamente, y lo digo responsablemente, hay mucha gente comprada en este país. Y muchos temas en Hay mucha gente simultáneo, comprada. que eso nos complejiza la Sí. acción. A quienes, Entonces yo soy de la a que quienes piensa no estamos que todo en se el puede decir con gobierno. responsabilidad, Sí. pero usted lo dice, Sí. porque ese es su rol, es el Eso rol de es la así. prensa, de los medios de comunicación. Dígalo, con prudencia, con ética, pero dígalo. Que hay mucha gente que no está tratando los Eso. temas, entonces ¿cómo vamos a ser responsables, compañera? ¿Algo más que decir? No, para ese es el concluir? rol del movimiento social. Primero, creo que hay que unir las luchas. La lucha de género, la lucha por la pobreza en este mundo capitalista que estamos, o el caso de la lucha de la racialidad misma también. Terrible. Que son Eso excluidos es. totales del país. De las políticas públicas hay que unirlas. En este proceso, hacer un análisis más fuerte, que no solamente sea una lucha, sino todas. Y la segunda cosa es, la gente está dando muestras de soluciones en los territorios, sobre todo en toda América Latina, que es producción social del hábitat, que es economía solidaria, distinta a la economía de mercado, o por ejemplo, que es la salud colectiva, la salud social y colectiva, que la muestra en América Latina hay muestra de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado quiere seguir montado en la misma manera de hacer las cosas, más que tratar de entender cómo la gente la está haciendo en los territorios y unirse a ella Es que es y importante. potenciar esos esfuerzos que hay. Si la Ese gente es el lo camino. hace y satisface sus necesidades, yo no tengo cómo controlarles. Y eso es multiplicado. Porque tiene que venir papá o mamá a resolverme el problema. Exacto. Ajá. Ese Eso es puede el ser camino. multiplicado por 1000 si se logra ese acercamiento. El libro está digital, Digital, disponible. disponible, y también está disponible tanto en la Fundación Frederic Ebert, a quien tenemos que agradecer infinitamente por el acompañamiento que nos hizo para la producción del libro, y en Ciudad Alternativa. O sea que allí lo pueden encontrar. Sí. Es una consulta que debe realizarse de manera constante. Cualquier tema, todo se cruza aquí cuando hablamos de pobreza y hablamos de el mundo del trabajo. Gracias Jenny, gracias Juan Luis por estar aquí. Gracias por invitarnos. Yo Tatiana. espero que Gracias a ti. tengan una visita constante. Claro Así que las sí, cosas. tú sabes que no, somos tuyos. pero ya no por Zoom. Ya No, tenemos ya que no hacerla por- aquí. sí, en el sí, estudio. sí. Así que estas cosas se entienden desde un espacio totalmente participativo, inclusivo, abierto. Aquí no hay ningún tipo de libertad cortada para nada. Así que
Es para mí un placer. Enriquecen y hacen más grandes estos minutos disponibles hasta el momento en televisión y en redes sociales, porque hasta que nos dejen salir. Muchas gracias. Hasta que nos dejen salir. Un placer Hasta la siempre próxima estar semana. aquí.